Acá estamos con María Eugenia Estensoro, senadora de la Nación por la Coalición Cívica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ella es periodista, ¿no? Se ocupó muchísimo de las mujeres y las empresas en su momento, sí. Muchísimo. Y ahora te convertiste como en un objeto del deseo con el tema de YPF, ¿no? Porque reivindican toda la gestión de tu padre. Mira, la verdad que es una situación que me alegra, obviamente estoy contenta porque creo que así como que después de su muerte también quedó como enterrada la gestión que él hizo y que, bueno, la presidenta que dijo estoy en las antípodas ideológicas de Estensoro, dijo el 1 de marzo, ¿no?, en la asamblea a la asamblea legislativa. Y dijo, pero hay que decir verdad que durante la gestión de Estensoro fue cuando YPF tuvo los niveles de producción más altos antes y obviamente después. Y también yo diría de producción. Así que la verdad que fue un esfuerzo enorme, que a él le costó la vida, pero por lo menos, al menos ha quedado como un modelo, un ejemplo que se puede seguir o continuar a futuro, ¿no? ¿Vos hubieras esperado esto? No. Es decir, es como decirte, ¿le crees? Mira, yo creo que cuando se pusieron a analizar el tema energético, que lamentablemente es un tema que no se estudia en la Argentina, salvo cuando empezamos a tener problemas como ahora, que se perdió el autoabastecimiento y el gobierno no sabe cómo pagar la cuenta de importar gas y combustibles, creo que se pusieron a mirar y vieron que efectivamente la década, que en los 90 hay muchas cosas que podemos criticar, como los ferrocarriles, como un montón de cosas, como la corrupción, pero en petróleo se hicieron las cosas bien. Entonces no me lo esperaba, pero me alegro, porque bueno, no fue solamente la gestión de mi padre, sino un montón de personas que trabajaron y que además Petrobras siguió ese modelo años después. Entonces creo que había ahí en eso, nos habíamos anticipado, pero lo autodestruimos. Eso, Vos acabas de decir algo que no puedo dejar pasar, y es que le costó la vida. ¿Vos crees que el accidente aéreo no fue un accidente? Yani, le costó la vida porque él tenía tanto ímpetu, ¿no? Porque ya se había hecho la privatización, convertir a YPF en una empresa mixta, con lógica privada, que cotizaba en las bolsas del mundo, que ya era la empresa número 11 en el ranking mundial, se podría haber quedado tranquilo, pero él quería que YPF fuera una corporación multinacional argentina, controlada por el Estado argentino, y murió cuando viajaba de noche a Ecuador a comprar Maxus, una empresa que le permitió a YPF después tener yacimientos en Indonesia, en Rusia, en Estados Unidos, bueno, en Sudamérica, en varios lugares, y eso la convirtió en una multinacional en pocos años. Entonces le costó la vida porque no paraba, pero hay mucha gente que me lo ha dicho, a mí me pararon muchas veces, yo no lo pensé cuando él recién murió, pero al poco tiempo me paraban en la calle, incluso taxistas, o me acuerdo en el aeropuerto de Salta, o hasta viajando en otro país, que me pararan y me dijeron a su padre lo mataron. Entonces fue tan recurrente, y a mis hermanos le pasó lo mismo, que empezamos a pensar que podía haber algo de eso, que puede que no haya sido un accidente. Pero no avanzaron con una investigación. No, nunca se encontró la caja negra. Y lo que sí puede haber sido, si fue un atentado, ¿por qué podría haber sido? Porque Estensoro le dieron un mandato que era privatizar YPF, y él en realidad la dejó en manos del Estado. Pero la dejó en manos del Estado, pero no para que fuera la caja de financiamiento del partido de gobierno, ni Menem lo llamaba y le decía necesito plata, ni mirá, poné a toda esta gente, ¿no? Para que conduzca YPF, sino que se manejaba como una empresa muy profesional privada, por eso cotizaba en las bolsas internacionales, estaba sometida a la auditoría que eso exige, y por eso tuvo los resultados, porque en realidad sacándole la mala intervención política y la corrupción que había tenido antes, YPF empezó a funcionar. Recordame, ¿Repsol ingresa aún en la gestión de tu padre? Digo, como accionista minoritario, ¿no? Porque hay como dos etapas. Hay dos etapas. Repsol. Primero se convierte en una empresa mixta, controlada por el Estado argentino, pero en el año 99 Menem decide vender las acciones del Estado a Repsol. Repsol había estado merodeando hacía mucho tiempo, pero mi padre siempre decía, si alguien compra va a ser YPF a Repsol, porque YPF era mucho más grande que Repsol.
Y Menem toma esta decisión absolutamente equivocada, Néstor Kirchner también, porque Néstor Kirchner fue el único gobernador que mantuvo acciones de la provincia de Santa Cruz, las mantuvo, las acciones que recibió con la privatización, mantenía el 4,5% de las acciones de YPF y también se las vendió a Repsol. O sea que Menem, en conjunto con Néstor Kirchner, extranjerizan YPF y cometen un grave error. Yo lo escribí sobre esto, lo denuncié, dije que esta era una ceguera que teníamos y bueno, hoy estamos pagando las consecuencias. ¿Qué autocrítica tendría que...? Porque ahora todo el mundo sabe lo que pasa con España, etcétera, etcétera. Pero ¿qué crítica tenés para hacerle a Repsol? Vayamos por partes. Crítica al gobierno, crítica después a Eskenazi. Pero empecemos por esa crítica que fue el error de Menem. ¿Cuál fue la crítica a Repsol, por ejemplo, en ese momento? Bueno, en realidad Repsol hizo un negocio redondo porque España no tiene yacimientos. No tenía producción. No tenía producción. Entonces se hizo de producción de yacimientos y de reservas, lo que necesita una empresa petrolera, comprando las reservas de YPF en la Argentina, que en ese momento teníamos casi la mitad de la producción del país. Hoy tenemos solamente, YPF tiene solamente entre el 30 y el 25 y el 30, o sea que en ese momento tenía casi la mitad de la producción del país. Y además todos los yacimientos internacionales que han quedado del lado de Repsol, no los tiene más YPF. Entonces, ¿qué críticas le haría? Que Repsol nunca invirtió. Desde que se hizo cargo siempre sacó más dinero del que invirtió. Invirtió mucho, ellos dan números, pero siempre retiró, te diría que desde el año 2003, desde que está este gobierno, casi el 100% de las utilidades. ¿Vamos a un corte y seguimos? Dale, ya volvemos.